Bien, familia, quiero invitarles a que abran sus Biblias allí donde tuvimos la lectura devocional. El Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 15. Queremos recordar que en estos días hemos estado compartiendo una serie de mensajes acerca de los yo soy de Jesús. Y dice la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Cómo cambiar a tu cónyuge? Tráeme una botita de agua. ¿Cómo cambiar a tu cónyuge? ¿No has pensado en esto en algún momento? ¿Has pensado? Mira la cara sonriente desde acá. Yo sabía que iba a captar la atención enseguida cuando dijera esta frase. ¿Cómo cambiar a tu cónyuge? Gracias, mi hermano. Así. No se puede. No. Dice por acá un hermano, no se puede, pastor. Lo digo bajito para que la esposa no lo escuchara. En cierta ocasión, escuché un hermano que le dijo a una hermana que le dijo a su pastor, pastor, mi esposo es especial. Lo único que le falta ser cristiano es ir a la iglesia. Él es cariñoso, él es bondadoso conmigo, trabajador, él es especial, no tiene manera. Lo único que necesita es recibir a Cristo para que él cambie. O mejor dicho, recibir a Cristo porque no le hace falta cambiar. Y el pastor le dijo, no, hermana, usted verá que cuando él se convierta, usted va a notar el cambio. No, pastor, a él no le hace falta cambiar. Él es especial. Él es especial. Orando y trabajando con él, el hombre un día fue a la iglesia y después que se predica la palabra, el hombre no solamente levantó la mano, sino que de corazón puso su confianza en Cristo como un Salvador, porque el hecho de levantar una mano en un culto no quiere decir que usted es cristiano. Usted puede confirmar su decisión o puede hacer pública su decisión, pero es algo que sucede en el corazón. Pero aquel hombre realmente tuvo un encuentro con Jesús y al conocer a Cristo comenzó una relación con Cristo, y al establecer esa relación con él y pasar un tiempo, la esposa de aquel hombre se acerca al pastor y dice, pastor, yo pensaba que a mi esposo lo único que le hacía falta era convertirse y ya el Señor se lo podía llevar porque ya. Pero pastor, yo le estoy pidiendo a mi Dios que no se lo lleve por ahora, porque ahora es que yo lo quiero disfrutar. Ahora es que me doy cuenta que Él es especial. Ahora Él es completamente diferente. Él era especial antes, pero ahora es más especial todavía. Hermanos míos, la única manera de ser diferentes es a través de una conexión estrecha con la fuente de la vida. Tú quieres que tu cónyuge cambie. Mientras más cerca esté de Dios, más diferente va a ser. Mientras más cerca esté de Jesús, más diferente va a ser. En este yo soy de Jesús, en Juan capítulo 15, Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Y quiero que tengamos en cuenta, en primer lugar, algo acerca de la idea. ¿A quién le estaba hablando Jesús y por qué le habla Jesús? Yo soy la vid verdadera. Miren, Jesús estaba hablando a sus discípulos, personas que tenían un amplio conocimiento de lo que era la vid, es decir, las plantas de la uva. De hecho, para el pueblo de Israel, las uvas eran parte de su economía nacional. Había muchos viñedos, era común ver que las personas plantaran viñedos y de ellos formaran parte de su economía. Ahora, en el Antiguo Testamento, en muchas ocasiones, Dios compara a Israel con una vid, especialmente para mostrar cuán rebeldes e infieles fueron. En Isaías capítulo 5, Dios compara a Israel con una viña y dice, mira, la viña fue preparada, fue labrada, fue hecho algo especial, le pusimos las piedras que llevan, todo lo necesario, pero dio uvas silvestres, no dio el fruto necesario. La uva en la vid se refería en el Antiguo Testamento a lo que era la infidelidad del pueblo de Israel. Ahora, ellos conocían bien cómo era el proceso del cultivo de la vid. La planta se tomaba una yema, se sembraba y
se esperaba un tiempo, pero primero había que preparar el terreno. Usualmente alrededor de la viña se ponían piedras para que las lluvias no arrastraran con los nutrientes de la tierra. Y luego se plantaban las yemas, y cuando pasaba un par de temporadas de cosecha, ya aquellas uvas, aquellas plantas de uva estaban en un tamaño adecuado. Pero para que pudieran dar fruto y en abundancia y fruto agradable, esas vides tenían que ser podadas. Y era algo bien desastroso aparentemente para la viña, porque usted tenía una planta bien frondosa, bien bonita, y al otro día usted llegaba después que lo habían podado, y era simplemente algunos palos parados allí sin nada, sin una gota de hoja. Pero esto era necesario para que pudieran dar fruto. Ahora, dice Jesús en esta palabra: yo soy la vid verdadera. Ahora, cuando yo le digo a usted, o cuando Jesús nos dice, yo soy la vid verdadera, Él está dejando por sentado que hay vides falsas. Si yo le digo mire, este es el micrófono verdadero, es decir, que hay varios micrófonos que no son los verdaderos. Usted es yo soy el pastor verdadero, o es que hay falsos. Ahora bien, Jesús está diciendo, yo soy la vid verdadera, porque hay falsas vides. Y cuando estamos hablando aquí de vid, la idea que nos está dando el Señor es de recibir sustento, de recibir alimento para recibir vida. La cuestión es, amados hermanos, que hay falsas vides donde las personas se están apoyando, donde las personas están buscando su sustento, buscando la savia que pueda alimentar su vida. Es aquella dependencia. Hoy hay muchas personas que dependen, no de la vid verdadera, sino que su vida depende de vides falsas, y como tal, sus vidas carecen de la vida verdadera. Jesús en esta palabra dice, yo soy la vid verdadera. Y esta vid, para que la planta, lo que es el gajo, la rama, en este caso las ramas, puedan dar fruto adecuado, tiene que estar conectada al tronco. Si no hay una conexión sólida, no va a haber fruto. De hecho, yo recuerdo en mi casa de mi tía, había una mata muy bonita, muy frondosa, de aguacates. No los aguacates que vemos aquí pequeñitos, no. Eran unos aguacates grandes, así, de picudos, muy bonitos. Pesaban varias libras aquellos aguacates. Y me acuerdo que siempre estaban contentos, decían, siempre eran los mejores aguacates del barrio. Pero un día la cosecha fue tan grande, que el gajo principal se partió. Pero debajo de la mata de aguacates había unas estructuras, unos corrales de puerco y esto. Entonces el gajo cayó sobre esa estructura. Y al estar allí, bueno, recogieron el fruto, pero no se partió del todo. Era el principal, el más bonito, el que más se llenaba de frutos. La cuestión es, hermanos míos, que me recuerdo a mi tío decir, bueno, vamos a dejarlo, porque no se partió del todo. Pero si usted se acercaba a la planta, usted se daba cuenta que estaba el tronco y el gajo simplemente estaba unido por pequeñas partes, no estaba conectado totalmente al tronco. ¿Y qué pasó? Al próximo año, aquel gajo se mantuvo con hojas, aquel gajo se mantuvo verde, aquel gajo floreció, pero los frutos fueron mínimos, más pequeños y sin nada de consistencia. ¿Por qué? Simplemente porque aquella conexión fue dañada. Aquella conexión, aun cuando estaba unido, la conexión no estaba estrecha como debe de ser. Mis amados hermanos, el fructificar en la vida cristiana
va a estar dado simplemente por la conexión que tengamos con Jesús. A veces vemos, hermanos, que en su vida decaen ese espíritu que antes tenían, ese fervor que tenían antes, va decayendo. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que está sucediendo? Hermanos míos, la Biblia claramente dice, por sus frutos los conoceréis. Si estamos dando fruto, es que hay una buena conexión. Si no estamos dando frutos, es que la conexión está dañada. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de frutos vamos a dar? Miren, hermanos, un tronco, fíjense, de aguacate le emite su savia a los gajos, ¿y qué es lo que va a dar? Aguacate. Si usted está unido a Cristo, ¿qué tipo de fruto usted va a tener en su vida? Simplemente, hermanos míos, vamos a fructificar la vida de Cristo en nosotros. Es Cristo viviendo en nosotros. Dice la palabra, el apóstol Pablo, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es la vida de Cristo mostrándose en nuestras vidas. Es la vida de Cristo. De hecho, cuando los cristianos se le llamó cristianos por primera vez, ¿recuerdan dónde fue? En la iglesia de Antioquía. ¿Y por qué se les llamó cristianos? La palabra cristiano, primero lo llamaron cristianos como una manera ofensiva, una manera peyorativa. Pero la idea de ser de cristianos es pequeños Cristo. Era como decir, mira los cristicos esto. Mira los cristicos. Pero la idea era, aquellas personas estaban reflejando la vida de Cristo. Estaban reflejando, fructificando a Cristo en ellos. Hermanos míos, Dios quiere que tú y yo seamos fructíferos. Pero ese fruto en la vida nuestra es la vida de Cristo reflejada allí. No es nuestra vida, es Cristo reflejado en nosotros. ¿Qué es la salvación? Como yo decía ahorita, la salvación no es simplemente levantar la mano en el templo, no es decir yo soy cristiano. La salvación es una relación estrecha con nuestro Creador. Dice Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a Jesucristo a quien tú has enviado. Esa es la salvación. Tú puedes haber levantado la mano, tú puedes profesar a Cristo, tú puedes incluso imitar ciertos frutos en tu vida. Tú puedes imitarlo, tú puedes aparentar ser cristiano, pero cristiano es aquel que tiene una vida en relación con Cristo, que te conozcan a ti, al Dios Padre, a Jesucristo a quien tú has enviado. Si tú no conoces a Cristo, te voy a decir algo más, tú no eres cristiano. Porque la única manera de ser cristiano es conociendo a Cristo como su único Señor y Salvador. Y este conocimiento no es simplemente un conocimiento intelectual, sino es un conocimiento relacional. Como dice Jesús, yo soy la vid verdadera. Cuando están unidos a mí, van a dar fruto. Ahora fíjate qué interesante, porque aquí no es un mandato que demos fruto. Jesús nos está diciendo, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, ustedes son los gajos, y yo les mando a que lleven fruto. No, frutos está en voz pasiva. Es algo que se va a producir naturalmente en la vida de una persona. ¿Tú sabes por qué? Porque el gajo no depende de sí mismo para dar fruto, sino depende del tronco, que es el que le va a dar. Si usted le desconecta el gajo del tronco, automáticamente se va a morir, va a perecer. Es la conexión con el tronco lo que va a permitir que nosotros demos frutos. Ahora bien, mis amados hermanos, es interesante este pasaje porque dice la palabra del Señor. Dice Jesús en este pasaje que el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto todavía. Lo limpiará para que lleve más fruto todavía. ¿Cuál era el proceso? ¿Cuál era el proceso para que las plantas de uva pudieran fructificar a plenitud? Después que el labrador sembraba aquellas yemas, él esperaba el tiempo adecuado. Y después que esperaba el tiempo que ya las plantas estaban grandes, ellos venían, fíjense, y tenían que levantar, porque el problema es que las ponían ciertas varas de madera para que ellas fueran levantando sus gajos, pero muchos llegaban al piso. Y el labrador venía, tomaba aquellos gajos y los sacudía, los levantaba, le sacudía la tierra, le sacudía las hojas malas y luego empezaba
a cortar todos los gajos que estaban de más. Comenzaba a usar una cuchilla afilada para podarlo, limpiarlo. Y yo la primera vez que vi una planta de uva podada, en Cuba no hay una cultura. De hecho, la uva no es una planta que crezca muy fácil, es un poco complicado sembrarla. Pero la primera vez que yo vi en casa de un pastor que él tenía una mata de uva en el patio, que vi que la podó, yo dije, la mató. Porque simplemente vi unos pedazos de palo, como que se veían como que secos, que estaban así enrollados allí. Yo dije, ¿pero qué le pasó? Dice, no. Para que pueda tener suficiente fuerza para traer el fruto adecuado, se necesita cortar. Ahora, el proceso de poda es con un cuchillo afilado, quitando lo que sobra. Hermanos míos, de la misma manera en que para que un grajo fructifique y dé fruto adecuado, tiene que ser podado. Nosotros en nuestra vida cristiana, para llevar fruto abundante, necesitamos ser podados. Y la poda nos da la idea de dolor, la poda nos da la idea de sufrimiento. Y Dios, amados hermanos, usa muchos elementos en nuestra vida para ir cortando lo que sobra de nosotros, para ir podando lo que sobra de nosotros, para ir limpiándonos de manera que podamos llevar fruto y fruto en abundancia. Y fíjense, cuando usted lee el pasaje de Juan 15, Juan dice que el que lleva fruto será podado para que lleve más fruto. ¿Quién es el que es podado? Aquel es el que lleva fruto. Usted está llevando fruto, prepárase que en su momento Dios va a podarte. Dios va a usar su cuchilla para quitar. Y Dios usa muchas cuchillas para ir quitando de nuestras vidas lo que estorba, lo que sobra. Porque ciertamente, hermanos míos, hay muchas cosas que van sobrando en nosotros que aún nosotros las vemos allí y se ven lindas. Hay cosas en nuestra vida que se ven bien. Cuando usted ve un gajo de uva, usted lo ve bien frondoso, bien bonito, pero ciertamente para que pueda llevar fruto en la próxima cosecha, esas hojas bonitas que tienen hay que quitárselas, hay que picárselas. Y hay cosas en nuestra vida que nosotros las vemos bien, que no son malas, no son pecados, no es nada del otro mundo, la vemos bien allí, pero ¿saben lo que hace Dios? Dios las va quitando y nos duele, y no nos gusta, y a veces decimos, Señor, no me quites esto, no, esto no. Pero Dios dice, para que tú lleves fruto en abundancia, necesitas que te quite esto. Hermanos, Dios usa su palabra. ¿Por qué razón el diablo no quiere que tú vengas al templo y te sientes a escuchar la palabra de Dios? ¿Por qué el diablo impide que tú te sientes a leer la Biblia, la palabra de Dios? Ahorita estábamos compartiendo acá con los hombres y todos llegamos a la conclusión. Mi hermano Sergio me decía, no, es que la palabra, claro que sí. Si no lees la palabra, hermanos, es la palabra la que te revela cuál es el problema y te va a decir, quita esto, saca esto. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste? No que viniste aquí al templo, no te sentaste en tu casa a estudiar la palabra. A estudiar, a ver qué Dios te dice. A decir en la mañana, Señor, dime qué tú quieres decirme hoy. ¿Cuándo fue la última vez? No me lo digas, pero sé sincero contigo mismo, porque tantas veces pasa el tiempo y me levanto por la mañana, tengo que salir rápido para el trabajo y llego por la noche cansado y simplemente no dedicamos tiempo a escuchar lo que Dios nos quiere decir. Y más cuando lo que Dios nos quiere decir muchas veces va a traer dolor a nuestras vidas, porque Dios nos va a decir, quita lo que estorba. Hermanos, recuerda, dice la palabra aquí Jesús, yo soy la vid verdadera. Pero la primera vez que se menciona el yo soy en la Biblia es el Dios Todopoderoso delante de Moisés allí en la zarza ardiendo. ¿Recuerdan el pasaje? Moisés le dice, llega la zarza ardiendo y la zarza no se consumía. ¿Y ¿qué está pasando aquí? Y cuando él se acerca, escucha una voz celestial que le dice, Moisés, dime, heme aquí, Señor. Dime, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué debo de hacer? ¿Y sabes cuáles fueron las palabras de Dios en ese momento? Quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Lo único que separaba a Moisés de la santidad y de permitirle estar en aquel lugar, ¿tú sabes qué cosa era? Un par de chancletas mugrientas. Era un par de chancletas. Lo que ellos usaban no eran las botas que ahora usamos, no, era un par de sandalias de cuero.
Y Dios le dice a Moisés, quita eso, porque el lugar donde estás es santo. Esto te impide estar en mi presencia. Quítalo. Y dice la palabra que Moisés lo hizo. De esta misma manera lo hizo con Josué. Allí en Josué capítulo 5. Josué tuvo una experiencia con Dios y el ángel de Jehová le dice, quita la sandalia de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Hermanos míos, cuando estamos en una relación con Dios, hay cosas que tenemos que quitar. Hay cosas que el Espíritu Santo tiene que quitar, pero Él no las va a quitar a menos que tú permitas que Él te las quite. A menos que tú permitas y que tú quieras que Él te las quite. Porque hay tantas cosas en nuestras vidas que muchas veces estamos batallando con ellas. En una ocasión hablaba con una joven y me decía, pastor, mi gran problema es que yo estoy atada a la televisión. ¿Es malo ver televisión? No es malo ver televisión. Pero para aquella joven se convirtió en una atadura que le impedía fructificar en su vida. Y Dios, obrando a través de su Espíritu Santo, le dio la fortaleza para quitarle. Pero tú dirás, bueno, no, está bien, pero yo no tengo la televisión. Pero ¿sabes qué? Tienes amistades que te impiden fructificar, tienes vicios que te impiden fructificar, tienes relaciones que te impiden fructificar, tienes pensamientos que te impiden fructificar. A esto, dice Dios, hay que aplicar la cuchilla del Espíritu Santo. De hecho, ¿tú sabes lo que Dios usa muy a menudo para quitarnos de nosotros, para podar nuestras vidas? Dios muy a menudo usa las circunstancias. Dios muy a menudo usa las circunstancias. Recuerda lo que dice Santiago con respecto a la prueba. Dios dice a través de Santiago, miren, cuando ustedes se encuentren en diversas pruebas, sientan gozo. Gócese el corazón porque ustedes están en prueba. Pero ¿cómo yo voy a alegrarme con una prueba? Porque una prueba no es algo agradable. ¿A quién le gusta pasar por una prueba? A nadie, ni siquiera las de la escuela. Cuando usted va a la escuela a pasar una prueba, ay, oren por mí, ay, pastor, oren por los muchachos, oren por los muchachos que están en prueba, nadie quiere pasar por una prueba. Y tengo que pasar la prueba de la licencia, y si la pruebo, si la poncho, ay, mira Claudia cómo lo sube. Tenemos que pasar por una prueba. A nadie nos gusta la prueba, pero dice la palabra del Señor, la prueba tiene su propósito. La prueba es una manera que Dios usa para preparar tu vida, para podar tu vida, para quitar. Tenga la prueba su hora completa, porque la prueba produce paciencia. La prueba, hermanos míos, produce algo bueno en nosotros. Dios usa la prueba para quitar lo que estorba, para quitar lo que realmente no es agradable a Dios. ¿Tú sabes cuándo es que más dependemos del Señor? Cuando estamos en prueba. ¿Cuándo tú más dependes de Dios? Cuando tú estás en prueba. Cuando tú estás enfrentando momentos difíciles. Ahora, si Dios no te permitiera pasar por prueba, porque muchas veces estamos orando, Señor, líbrame de la prueba. Quítame la prueba. Pero tú sabes una cosa, si Dios no te hiciera pasar por prueba, entonces que Dios no te amaba. Porque dice la palabra en Hebreos capítulo 12, que el padre que ama a su hijo, ¿qué cosa? Lo disciplina, lo hace pasar por la prueba, lo prepara, le quita lo que estorba. Hermanos, y la disciplina del Señor no es mala, es buena, porque esa disciplina nos prepara. Jesús, mis amados hermanos, dice en esta palabra, yo soy la vid verdadera, yo soy el tronco, pero hay un labrador que es mi padre, que va a ir quitando lo que estorba de la vida de ustedes. Desde el día en que conocimos a Cristo como nuestro Salvador, en nosotros comenzó un proceso. Ese proceso se llama ¿cómo? La santificación. Es el proceso donde Dios va obrando a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas, va quitando lo que sobra, va poniendo lo que falta y nos va preparando en la vida para ir fructificando y siendo más maduros. Es triste cuando leemos la realidad que viven muchos hermanos. Pablo le escribió a los corintios y le dijo a los corintios, miren, les quise hablar como espirituales, les quise hablar como a maduros en Cristo, pero tristemente les tengo que hablar como a niños en Cristo. Fíjense, Pablo ya hacía un poco más de 5 años que había plantado esta iglesia. Pablo estaba esperando que los corintios manifestaran
cierto grado de madurez espiritual, podemos decirlo de otra manera, cierto grado de frutos espirituales en su vida. Pero Pablo dice, no. Ustedes les tuve que hablar como a niños espirituales. ¿Por qué? Porque la vida estaba los frutos que ellos estaban dando no eran frutos de una relación con Cristo. Eran frutos más bien de la carne. Ahora, cuando usted lee allí en Gálatas, capítulo 5, ¿recuerdan? El apóstol Pablo hace un listado de los frutos de la carne. Y luego menciona el fruto del Espíritu. No los frutos, sino el fruto del Espíritu. Y Pablo dice, porque son manifiestas las obras de la carne. ¿Recuerdan cuáles son estas obras? Gritería, maledicencia, mentira, lujuria. Todo eso, después léalo ahí para que usted vea cuántas cosas fructifica la carne. Ahora, déjame hacerte una pregunta. Si fuéramos a hacer una evaluación en esta hora de tu vida y fuéramos a hacer un análisis del fruto que tú estás manifestando, ¿qué fruto estarías dando tú? ¿A qué nivel? Quiero decirte, los frutos no son todos al mismo nivel. Usted dice ahora, wow, yo no voy a ser como mi hermana Sidia, porque Sidia es que tal vez Sidia está fructificando a 100, pero Jesús dijo bien claro, cuando el sembrador salió a sembrar y la tierra cayó en buena tierra, el fruto, ¿a cuánto dio? A 30, a 60, 80, 100, varios niveles de fruto, pero el cristiano fructifica. Ahora, ¿cuál es el nivel de fruto que hay en tu vida? O mejor dicho, ¿qué tipo de fruto está manifestando tu vida, mi hermano? ¿Qué fruto estás manifestando? Porque Pablo dijo claramente, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra. Este es el fruto del Espíritu. Ahora, ¿quieres tú manifestar amor en tu vida, el amor de Dios? ¿Quieres manifestar ser paciente? ¿Quieres tener paz? ¿Quieres tener fe? ¿Quieres tener estas cosas? Hermano, solamente hay una solución. La vida cristiana, para vivirla de verdad, tiene que ser en comunión con Cristo. Tú no puedes pretender vivir la vida cristiana a tu manera o separado de Dios. Jesús dice bien claro, separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. Necesitamos todos los días estar cerca del Señor. Ahora, fíjate, Dios nos ha salvado, dice la palabra. Dice la palabra que a ti y a mí nos ha injertado en la planta. Hemos sido injertados allí. Ahora, dice el apóstol Pablo cuando escribe a los filipenses en el capítulo 2, versículo 12, si mal no recuerdo. Dice la palabra, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Fíjense, no estamos hablando de que ahora tengo que ocuparme en ser salvo. No, ya tú eres salvo, pero ahora necesitas ocuparte de aquello que Dios te dio, que aquello que Dios te regaló. Es como la planta que usted tiene y usted necesita todos los días regarla, todos los días darle sol, todos los días quitarle las hojitas secas, todos los días abonarla para que cada día esté más frondosa. Hermanos, nuestra permanencia o en nuestra fructificación en Cristo no es cuestión, si cuando estamos en Cristo vamos a fructificar, pero necesitamos cada día acercarnos más a Él. Qué precioso cuando el apóstol Pedro nos dice, acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Mientras más nos acercamos a Dios, más cerca Él va a estar de ti. Mientras más te esfuerzas por estar cerca de Dios, más cerca Él va a estar de ti, más su presencia se va a manifestar en tu vida, más tú vas a experimentar en tu vida el actuar del Espíritu Santo. Mis amados hermanos, Jesús en esta palabra nos recuerda que Él es el gran yo soy, el Dios hecho hombre. Y Él dice, yo soy lo principal, yo soy el tronco, de mí emana la vida, yo soy la vida. No es que Él simplemente da vida, sino que Él es la vida. Y para que tú y yo podamos experimentar esa vida, mi amado hermano, necesitamos estar conectados a Él.
Hoy hablábamos con los hombres sobre el tema de la disciplina. Necesitamos disciplinarnos en nuestra búsqueda de Dios. Déjame hacerte una pregunta, hermano. Voluntario, a ver, por naturaleza, ¿buscamos a Dios nosotros? ¿No? Si es por tu naturaleza, más bien queremos estar corriendo, dando vueltas, brincando y disfrutando la vida a la manera nuestra. Es por eso que necesitamos de nuestra voluntad decir, yo me voy a acercar a Dios. Yo quiero acercarme y esforzarse para estar más cerca de Él. Dios ha hecho su parte, nos ha salvado, nos ha insertado en la vid. Ahora, enfoquémonos, hermanos míos, en estar dependiendo de Él, en estar conectados a Él, en no vivir la vida a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Tú sabes, tristemente cuando Cristo venga por su iglesia, Él se va a encontrar a muchas personas viviendo a su manera. Pero el cristianismo no se vive a tu manera, se vive a la manera de Dios. Yo no sé si tú has escuchado esa frase, yo vivo la vida a mi manera. ¿Sabes qué? A tu manera te va a encontrar Dios. Yo escuché el testimonio de una señora que ella se jactaba, decía, yo vivo la vida a mi manera. y se lo decía así todo el mundo, yo vivo la vida a mi manera. Y a ella la criticaba a la familia. Allá en Cuba usted sabe que las casas no son como aquí, con mucha privacidad, con muchas puertas, con muchas ventanas. No. Las casas muchas veces simplemente divide la sala del cuarto una cortina. Y la familia, ella me decía, yo vivo la vida a mi manera. Y cada vez que ella se acostaba a dormir, ella se quitaba toda la ropa. Se quitaba toda la ropa, porque hacía mucho calor. Y la familia decía, fulana, ponte una ropita, aunque sea una bata de casa. O sea, yo vivo la vida a mi manera. Esa es la frase de ella. Yo vivo la vida a mi manera. A mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. Y yo vivo la vida a mi manera. Un día, un camión se le fue la dirección de la carretera, chocó contra la casa en la noche, batió la cama de ella y a ella la encontraron en el medio del campo a su manera. A su manera. Mis amados hermanos, la vida cristiana hay que vivirla no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. La vida cristiana hay que vivirla no dependiendo de mi sabiduría, no dependiendo de mi capacidad, no dependiendo de lo que yo soy. La vida cristiana hay que vivirla dependiendo de Cristo, porque si hoy somos algo es porque en su gracia Cristo nos ha querido hacer algo, porque yo soy lo que soy por la gracia de Dios, porque en su gracia Cristo me quiso salvar, porque en su gracia Cristo me quiso insertar en su familia, porque por su gracia ahora somos salvos y por ello ahora debemos de vivir esta vida no a mi manera, sino a la manera de Dios, unido a Cristo, unido a ese tronco, unido a esa fuente de savia que nos alimenta, esa fuente de savia que nos fortalece, esa fuente de savia que nos capacita para vivir la vida cristiana. Bueno, que el Señor te bendiga y Dios permita que cada día nuestras vidas puedan ser vidas unidas a nuestro tronco que es Jesucristo. Que Dios te bendiga.